Bueno, le damos saludos a todos los que están online, los que estamos acá también. Estamos en la porción 57 y en el texto áureo tenemos en el versículo 9 del capítulo 25 de Éxodo, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Moisés está viendo algo que está pasando o algo que se le está mostrando. Y Dios le está mostrando algo desde el mundo espiritual. Fíjate que dice, y el diseño de todos sus utensilios. El diseño del tabernáculo. Esa palabra, el diseño, está hablando de algo que ya está y Moisés está mirando ese diseño. Ahora, si Dios le está mostrando algo que ya está y Moisés está mirando eso, quiere decir que en el mundo físico de Moisés no está. Y es a partir de ahí donde él va a hacer el tabernáculo. O sea, el tabernáculo, toda la estructura, todo lo que tiene dentro, va a estar representando, modelando o haciendo físico algo que él está viendo en el mundo espiritual. Ahora, si está viéndolo en el mundo espiritual, es porque de alguna forma, en visión o en lo que sea, se ha materializado. No, cuando digo materializado, no en el sentido de materia, sino que se ha hecho real para que él lo pueda ver. Tiene que tener borde, tiene que tener límites, tiene que tener colores, tiene que tener toda una serie de estructuras que él lo pueda ver. Si ahora, por ejemplo, tú tienes un sueño y en el sueño te aparece un león, ese león no es real, aunque tú en el sueño lo viviste como real. Pero en el sueño estaba el león con el pelo, con la figura. Entonces, cuando digo que se materializó, no quiere decir que se hizo material o se hizo materia como tal, sino que de alguna forma tuvo estructuras que tú pudiste visualizar o pudiste imaginarla o como quieras. Entonces, es un tema que no quiero meterme mucho a explicar porque nos vamos a enredar. Pero lo que quiero decir es que Moisés está viendo algo. Y ese algo que está viendo no está físico en su mundo, porque precisamente él tiene que construir un tabernáculo que va a tener esa misma esencia. Ahora, para poder entender esto mejor, tengo que necesariamente ir a la palabra tabnit, que es la palabra que se traduce para decir ahí el diseño. ¿Por qué? Porque tabnit es algo que es esencia de otra cosa, que es imagen de otra cosa. Por ejemplo, cuando Dios dice, no te hagas una figura de hombre o de mujer que tú adores, esa figura es la misma palabra que aparece ahí como diseño. O sea, no te hagas la forma, no te hagas no lo construyas. Por ejemplo, tenemos otra palabra, allá en Génesis capítulo 1, verso 26, que dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí la palabra que aparece es la palabra selen. Pero selen, o sea, para que haya un tabní, tiene que haber un selen. El selen es el que da la imagen de las cualidades, de la dimensión cualitativa de algo. Sin embargo, el tabnit es lo que da la imagen física de algo. Así que cuando aquí dice que según el modelo, según el diseño del tabernáculo que vas a ver, según el diseño o el modelo de los utensilios, así lo vas a hacer tú, quiere decir que él está viendo algo que se ha hecho. Si no, no pudiera verlo. Y sabemos que Moisés no estaba durmiendo, ni estaba soñando, ni nada. Ahora,
Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo también en una ocasión que dice que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado y dice al tercer cielo. También dice en ese mismo pasaje que conoce a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso. Muchas veces la gente interpreta que tercer cielo y paraíso es lo mismo, pero ya hemos explicado en otro momento que no, precisamente, si no sería una redundancia que Pablo está usando ahí, ilógica, no tiene sentido. Pablo lo que está diciendo es que en un momento determinado fue llevado a un lugar que se llama tercer cielo y en otro momento fue llevado a otro lugar que se llama paraíso. Ahora, ¿dónde está ese lugar paraíso y ese lugar cielo que él necesita ser raptado y llevado ahí? Y no físicamente puede agarrar un autobús, puede agarrar, bueno, en aquella época un camello, un caballo, y haber ido hasta ese lugar o haber ido caminando. Simple, porque vivimos en una creación donde hay mundos paralelos. Y esos mundos paralelos no son mundos físicos, son mundos que la Biblia le llama cielos, son mundos espirituales. Entonces, tenemos, por ejemplo, el mundo físico, el que conocemos, este que está aquí, que nos rodea. Tenemos un mundo espiritual paralelo a este mundo físico, donde se dan nuestros pensamientos, donde se dan nuestros sueños, donde se dan toda una serie de análisis, emociones, todo ese mundo paralelo que nosotros como seres humanos vivimos siempre. Tenemos otro mundo donde sería un mundo angelical, un mundo donde hay seres creados por Dios que van a interactuar con nosotros y que se mueven con nosotros, y hemos visto determinados textos donde eso se anuncia. Y tenemos entonces un mundo donde sería la antesala o la ya presencia eterna de Dios. Ahora, Dios no quiere decir que Dios está limitado solamente a ese mundo, sino que Dios puede estar en interacción con nosotros en cualquiera de los mundos en que nos encontramos. Somos nosotros los que vamos a estar transitando a través de esos mundos, ya sea porque en nuestra dimensión espiritual empezamos a tener una conexión plena con esos mundos, o porque Dios, como en el caso de Pablo, en un momento determinado, te lleva a uno de esos mundos e interactúa contigo en uno de esos mundos. Ahora, vamos a ir al tema, vamos a ir al ejemplo de Moisés. Moisés está interactuando con Dios. Sabemos que está interactuando con Dios en una dimensión física en ese momento, porque lo está escuchando, está hablando, lo está mirando. El pueblo también está mirando, todos los ancianos subieron con él, hay toda esta cosa. Y sabemos que esa materialización de Dios, ese encogimiento de Dios, es pasar del mundo donde él está al mundo físico. Ya no que nosotros pasamos al mundo espiritual, sino que él pasa al mundo físico. Por lo tanto, tiene que limitarse. Él es eterno. Nosotros estamos en un mundo físico y el mundo físico es limitado. Pues entonces él tiene que encogerse y limitarse a lo máximo para poder aparecer en este mundo. Y en este mundo está hablando con Moisés. De buena primera vemos el texto en que él le dice: haz un tabernáculo en este mundo en que nos encontramos, según el modelo, según el diseño de este que te estoy mostrando, que no está ahí, pero te lo estoy mostrando porque te estoy, como mismo hizo con Pablo, te estoy llevando al mundo donde está ese tabernáculo, para que entonces tú lo puedas hacer acá. O sea que en el mundo, en estos mundos paralelos, se puede transitar por ellos, se puede uno acercar
a Dios, se puede uno alejar a Dios. Mientras más la persona se mueve y se desarrolla en el mundo físico, sus intereses, sus planes, sus propósitos, y todo se concentra en el mundo físico, más te aleja entonces del mundo espiritual, menos puedes entender el mundo espiritual. Mientras más la persona se relaciona con el mundo espiritual, más puede transitar por esos mundos y más se puede acercar a Dios. Por eso es tan importante la oración. Por eso Dios dice, ¿cuál es el primero principal de todos los mandamientos? ¿Qué dijo Jesús? Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra, oye Israel, eso es Shema. O sea, ese es el principal mandamiento. ¿Por qué es el principal? Porque si todos los días tú oras, hablas con Dios, te concentras en un devocional donde te tienes que interactuar con Dios, pues necesariamente estás rompiendo el esquema. Los rabinos dirían, estás rompiendo la clipá, disculpe, estás rompiendo esa membrana material que te aleja o te ¿cómo se llama? O pone una barrera entre tú y el mundo espiritual. Entonces, cuando estamos haciendo oración, cuando estamos haciendo Shema, cuando estamos haciendo tefilá, cuando estamos haciendo devocional, sería la palabra, se me perdió ahí, cuando estamos haciendo el devocional diario, la Biblia nos enseña que se debe hacer 3 veces al día, pues lo que estamos es rompiendo esa separación para unirnos y transitar más por ese mundo para acercarnos a Dios. Por eso es que a Moisés le va a ser fácil en ese momento que él le dice, mira el diseño aquí, y Moisés mira y lo ve, porque Moisés, como todos esos días estaba en interacción con Dios, pues automáticamente está teniendo esa conexión. Por eso es que eso se va a dar en 40 días. Usted dirá, bueno, ¿por qué 40 días? Fíjate, en el idioma bíblico los números tienen su importancia. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, que el espíritu del ser humano tiene una división de 3 y por eso existe lo que se le llama la Trinidad. No es porque como tenemos Nefesh, Ruach y Neshama, pues entonces tiene que haber un Dios trino. No, es que porque hay un Dios trino es que tenemos esos 3. Y en esa misma forma se va a estar manifestando el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. El Hijo se hizo carne, el Espíritu Santo interactúa con nosotros en espíritu y Dios, como Neshama, es lo que está superior y lo que nos conecta con lo espiritual, con el mundo espiritual. Entonces, toda esa analogía en la Biblia es muy importante y Dios nos la ha dado precisamente para que entendamos muchas cosas. Ahora, por ejemplo, en 40 tenemos el número 4 y tenemos el número 10. ¿Por qué? Porque hay 4 mundos y Moisés va a estar en el monte Sinaí interactuando con Dios a través de esos 4 mundos. Y a la vez, el 10 es porque cada mundo va a tener 10 valores y en esos 10 valores, pues la persona va a estar a través de esos 10 valores conectando un mundo. O sea, cuando tú logras que esos 10 valores funcionen como deben funcionar, pues tú pasas de un mundo al otro. Moisés entonces, en esos 40 días, por eso está diciendo la palabra 40, porque él está transitando por esos 10 valores, cada de 4, de 10, 10, 10, 10. Estamos hablando de forma metafórica espiritualmente. Pues como él está transitando por eso, pues automáticamente él va a estar en conexión con Dios. Dios le dice, mira aquí, mira acá, y ves esto, y él va a ver todo y va a estar en esa conexión. ¿Por qué? Porque va a tener esa trascendencia. Así que el texto nos está anunciando, nos está diciendo, nos está enseñando que la vida espiritual va a depender en mucha medida de la conexión con Dios. O sea, uno no tiene vida espiritual para hacer lo que tú quieras.
Tú tienes vida espiritual para conectarte con Dios. Ahora, Moisés, en este caso, está teniendo esa conexión con Dios porque Dios está favoreciendo para que él haga eso. Nosotros ahora que tenemos vida, tenemos entonces la puerta abierta, dada por Dios para poder transitar por eso. Así que es absurdo cuando hoy en día los cristianos les cuesta trabajo comunicarse con Dios, cuando a Moisés le fue tan fácil comunicarse con Dios. Claro, Moisés tenía 80 años, le costó 80 años eso. Pero Moisés a sus 80 años tenía la facilidad que no tenemos hoy los cristianos con vida. Entonces la gente se llena la boca de decir tengo vida, tengo el espíritu y todo eso, pero le cuesta trabajo caminar por esos mundos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que no es que Dios no nos lo haya permitido, porque al darnos la vida ya tenemos esa opción. Sino que nosotros nos concentramos tanto en la parte material, nos concentramos tanto en el mundo físico en que vivimos, que entonces necesariamente no podemos transitar hacia los otros mundos. Y como decía hace un rato, de ahí la importancia de tener una vida espiritual. En primer lugar, de cumplir los mandamientos. ¿El primer mandamiento cuál es? El devocional. O sea, educarnos, enseñarnos, entrenarnos a transitar del mundo físico al mundo espiritual. Ahora, vamos a tener un enemigo muy grande en esa oración, en ese devocional. ¿Por qué? Porque como estamos en el mundo físico, vamos a tener un enemigo muy grande que es no el mundo físico, porque la gente, y ahí es donde viene la confusión en el catolicismo. El catolicismo creyó que el mundo físico es lo malo, por lo tanto tengo que yo irme del mundo físico. Error de sintaxis. ¿Por qué? Porque lo malo no es el mundo físico, lo malo es el nefesh que tengo en mí, que al estar tan conectado con el mundo físico y yo nunca llevarlo al mundo espiritual, pues él va a estar más cómodo en el mundo físico y va a estar alando tu espíritu siempre al mundo físico, al mundo físico, al mundo físico. Entonces, si yo ahora agarro a un monje, que fue lo que pasó con el catolicismo, agarra a un sacerdote, se mete en un convento, se aleja del mundo. Sí, pero el convento no es mundo. Entonces tenemos en los conventos, en muchos conventos, no vamos a echarle la culpa a todos ahora, a todos los católicos, pero tenemos en muchos conventos cementerios de niños, porque entonces se acostaban y tenían sexo con las monjas o con las mujeres que trabajaban ahí o con eso y tenían hijos escondidos. Y para que los hijos no crecieran, pues lo mataban, hacían abortos y los enterraban. Hoy los católicos, que son uno de los principales grupos en contra del aborto, en toda esa época medieval y antes de la época medieval, desde que están los conventos y todo eso, cementerios de niños muertos haciendo aborto. Por eso es que ellos rechazan tanto eso. Y todavía hoy en día se dice que en algunos conventos se sigue haciendo, tristemente. No tengo pruebas de eso, pero se dice. Entonces, el problema no es zafarse del mundo, el problema es debilitar tu nefesh, fortalecer tu neshama, que es la parte espiritual que va a estar conectándote con Dios, para que ese nefesh que se conecta con la parte física se debilite y no esté obligando y arrastrando a todo tu ser a la parte material constantemente. Hoy tenemos un enemigo muy grande, que es el celular, por ejemplo, porque estamos constantemente en el celular y el celular en muchas ocasiones te va a estar presentando cosas del mundo físico. A veces tú miras a una persona que está en el celular y es tienda, mirando tienda y mirando ropa y mirando cosas. No se da cuenta que a través del celular lo están arrastrando al mundo físico, al mundo físico, al mundo físico, al mundo físico. Tenemos también el famoso tema de TikTok, donde vemos en un momento 100,000 videos de cosas cómicas y es cómico. Y no nos damos cuenta que en ese cómico son eventos y situaciones físicas donde nos están arrastrando al mundo físico también. Ahora, no quiere decir que entonces el celular es del diablo. No. El que es del diablo somos nosotros que nos dejamos arrastrar por el celular. Entonces, no es lo mismo que tú le dediques un rato a eso a que tú le dediques el día entero a eso.
o que cada vez que tienes un chance es eso. ¿Por qué? Porque tienes que entender que estás fortaleciendo la parte, tu estancia en el mundo físico. Claro, el hombre a lo largo de la historia sin celular también lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo para eso, lo vuelvo a repetir, está aquí, que es nuestro nefesh. ¿Por qué? Porque tú tienes personas que no tienen celular, pero se están imaginando cosas. Entonces están pensando en cosas. Y todo eso que están pensando, imaginando, es constantemente en el mundo físico, en la parte material. Y al tú estar imaginando y constantemente en la parte material, en la parte física, pues te estás fortaleciendo ahí y no puedes nunca transitar para allá. Así que este texto nos va a presentar un reto. Y es que podamos nosotros transitar por esos mundos espirituales y de la misma forma que Moisés vio cosas que son simplemente importantes. Y por ahí tenemos a otros profetas. Tenemos, por ejemplo, el profeta Ezequiel, que vio la famosa carroza o el famoso trono de Dios, que después se va a usar también en el libro de Apocalipsis, que quiere decir el libro de la revelación, donde va a ver, por ejemplo, los 4 seres vivientes sentados sobre un trono y bajo el trono un fuego, un mar de cristal. Todo eso son figuras que aparecen en ese cielo intermedio antes de llegar a la Selú, antes de llegar al cielo espiritual o al cielo eterno o al cielo de Dios, que Dios facilita que veamos cosas que pertenecen allá, pero no los materializa o no los hace, no los hace estructura para que desde nuestro mundo material podamos verlo. Y como nosotros entendemos muchas cosas a partir de nuestro mundo material, cuando miramos ese mundo espiritual con esas imágenes que Dios nos está dando, donde hay cosas que son del mundo material, pero se interpretan en el mundo espiritual, pues podamos entender mejor. Así que ese texto nos presenta un reto, y el reto es simple. Sale de tu mundo físico, debilita todo lo que te conecta a ese mundo físico y te vas a enterar de cosas. Como dice el profeta, lo que ojo no vio ni oído oyó es lo que Dios tiene preparado para los que le buscan. O sea, cosas en el mundo o en los cielos paralelos espirituales que van a enriquecer y nos van a dar una visión más clara, inclusive del propio mundo físico en que vivimos. Dios les bendiga a todos y que hagamos nuestro ese reto.